Le agradezco inmensamente esta valiosa invitación para participar en un tema tan importante para todos los que estamos implicados en la práctica y el cuidado de nuestras mujeres. Como usted dijo, yo soy ginecóloga oncóloga institucional, soy magíster en epidemiología y soy docente de la Universidad de los Andes, y espero mediante un enfoque muy práctico darles esta visión de la tomboprofilaxis en cáncer ginecológico. Vamos a hacer una charla consolidada. En la primera parte voy a hablar de las pacientes con cáncer y manejo médico, y posteriormente ya hablamos de aquellas que tienen cáncer y manejo quirúrgico. Quiero declarar que no tengo ningún conflicto de interés personal en relación a mis actividades y esta presentación. Este es el panorama al que nos enfrentamos todos los que cuidamos mujeres, al tomboembolismo, que sabemos que es un enemigo silencioso, pero muy cercano, y teniendo en cuenta su alta morbimortalidad, definitivamente tenemos que conocerlo. Pero tiene una ventaja, y es que definitivamente la prevención, desde varias estrategias, puede disminuir ese impacto negativo que tiene esta entidad. Voy a contarles un caso de la vida real de una paciente, guardando anonimato, por supuesto. Es una paciente de 62 años que llega a mi consulta con un sangrado vaginal posmenopáusico, no tiene ninguna comorbilidad adicional. El ginecólogo le solicita una ecografía transvaginal que evidencia un endometrio engrosado de 9 milímetros. Recordemos que es una paciente posmenopáusica y tiene una lesión polipoide en esta imagen. Le hago una histeroscopia, evidencio esta lesión, una lesión polipoide hipervascularizada, irregular, y pues obviamente le hago la resección y mando a patología y me informan que tiene un adenocarcinoma de endometrio, endometrioide FIGO 1. Bajo esta premisa, pues tiene una neoplasia, la cual necesita estadificación. Le pido estudios de extensión, una resonancia abdominopélvica y un TAC de tórax simple. Y no tiene salud, en este punto empiezan todas las preguntas, y es si esta paciente, la primera, puede presentar un tromboembolismo venoso, qué factores de riesgo tiene asociados para presentar esta entidad, la tercera y no menos importante, si se puede prevenir o no, en qué escenario, porque todos tenemos el concepto, sí, hay que darlo, pero hospitalizada, ambulatoria, prequirúrgica o posquirúrgica, y por último, qué agente utilizar. Recordemos que el tromboembolismo venoso hace alusión a dos entidades, la trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar. Definitivamente genera complicación del cáncer ginecológico, ya les dije que tiene un impacto negativo fundamental en morbimortalidad, pero además no solamente es tener cáncer, como lo vamos a ver a lo largo de la charla, el manejo multimodal que damos de quimioterapia, radioterapia, cirugías radicales, pues por supuesto aumentan los riesgos de enfermedad tromboembólica. Sabemos que hacer parte del manejo es un pilar, pero definitivamente es un desafío en todos los contextos clínicos, y siempre debemos tener claro que hay que hacer un balance con las potenciales complicaciones del tumor, del manejo que le estamos dando, y por supuesto, cuando yo someto a una paciente a estas terapias, pues tiene mayor riesgo hemorrágico. Esos son datos del Globocam 2020. Sabemos que para el mundo cerca de 19 millones de cáncer de todas las neoplasias, y están afectando más o menos a 9 millones de nuestras mujeres. Cuando vemos la carga de enfermedad en cáncer ginecológico, vemos una tasa de incidencia ajustada por edad acumulada de 13.3 por 100.000 mujeres años. La principal neoplasia ginecológica que nos afecta en el mundo es el cuello uterino, y seguido posteriormente de cuerpo uterino de ovario. O sea que definitivamente tenemos muchas mujeres con un potencial riesgo de hacer un evento tromboembólico. La incidencia de estos eventos es muy variable, y esto está dado porque depende del tipo de malignidad, si es una etapa temprana o avanzada, si ha empezado o no el manejo oncológico, y por supuesto también del método diagnóstico que nos permita hacer este diagnóstico, valga la redundancia. ¿Qué se ha visto cuando uno evidencia la literatura? Que hay mucha heterogeneidad en las poblaciones y en los diseños de estudio, y que incluso los autores muchas veces mencionan el posible sesgo o subregistro que hay en los datos. Esto es una revisión publicada en el International Journal of Gynecological Cancer, donde nos habla cuáles son las incidencias de estos eventos tromboembólicos, y vemos que definitivamente son variables. Por ejemplo, aquí nos mencionan incidencias de cáncer cervical entre 3.3 y 11.7, pero hay cohortes que han manifestado incluso incidencias tan altas como 20%. Entonces, cualquiera de las entidades ginecológicas, cervix, ovario, vulva, endometrio, pues definitivamente puede estar asociada a estos eventos. Un poquito a recordar la historia, el doctor Virchow, alemán, que empezó sus trabajos en 1856 sobre la trombosis, y que definitivamente nos permitió entender que hay un fenómeno o una triada que aumenta estos riesgos de eventos tromboembólicos. Y simplemente esto es para recordarles que es la estasis, la lesión endotelial y la hipercoagulabilidad. ¿Qué pasa con el cáncer? El cáncer genera también unos fenómenos fisiopatológicos importantísimos, como es un efecto procoagulante, fibrinolítico y proagregante.
sabemos el papel fundamental que tienen los leucocitos, las plaquetas, la interleuquina 1 y el factor necrosis tumoral, la liberación de estos factores que les acabo de mencionar, que son proinflamatorios, proangiogénicos, y por supuesto también la expresión de moléculas de adhesión, como las ceaderinas, intedrinas, y todo esto va a generar definitivamente una cascada de procoagulación, proadhesividad celular, que va a aumentar a su vez la producción de trombina y fibrina, y nos va a generar un estado hipercoagulable. Y esto está solamente mencionado en el brazo de hipercoagulabilidad. Recordemos la tríada de Virchow. Es decir, no solamente el cáncer, y como les mencionaba, sino todos esos componentes inherentes a la paciente, al tratamiento, al tumor, pues definitivamente suman elementos para hacer este estado de hipercoagulabilidad, de estasis y de lesión endotelial. Incluso hay unos muy fuertes que pueden tener los tres elementos. Entonces, para que nunca lo olvidemos, el cáncer es un factor de riesgo independiente para tromboembolismo venoso. Cuando miramos la medida de asociación, 7 veces más que no tener cáncer para hacer riesgo de eventos tromboembólicos. Sabemos que hasta un 10.5% de los pacientes con eventos tromboembólicos idiopáticos van a hacer un diagnóstico de cáncer dentro de 5 a 10 años y la mayoría de estos se documentan en el primer año. Esos pacientes que hacen eventos tromboembólicos sin ninguna etiología aparente, siempre hay que indagar que no tenga una neoplasia asociada. Como les mencionaba, entonces vamos a estipular algunos factores de riesgo para los pacientes. La edad avanzada definitivamente, los índices de masa corporal por encima de 35, por supuesto, si tengo historia personal o familiar de eventos tromboembólicos, insuficiencia venosa, comorbilidades asociadas, el embarazo, el tabaco, y todo esto me va a predisponer a más eventos tromboembólicos. ¿Cuáles son los riesgos asociados a la cirugía? Recordemos que las cirugías en general en ginecología oncológica son muy complejas, son multiviscerales, tienen unos tiempos quirúrgicos mucho más extensos que la cirugía ginecológica y, por supuesto, también una manipulación visceral amplia. Esto hace que el riesgo de eventos tromboembólicos sea hasta un 17% en las series y definitivamente el embolismo pulmonar posoperatorio es la primera causa de mortalidad en estas pacientes con cirugía gineco-oncológica, pues sumando o quitando más bien las posoperatorias asociadas. La quimioterapia también nos puede dar más eventos tromboembólicos. Se ha visto que después de 12 meses de iniciar el tratamiento, las pacientes, hasta un 12% de ellas pueden hacer estos eventos. El cáncer de ovario está documentado con una asociación a quimioterapia y eventos tromboembólicos en un 11%. Recordemos que uno de los pilares no solo la citorreducción completa en el ovario, sino que estas pacientes a veces necesitan no adyuvancia con quimioterapia y todas, pues la mayoría, después de unos en adelante, quimioterapia adyuvante. Entonces, esto predispone aún más a que hagan estos eventos tromboembólicos. Hay agentes que están más asociados a estos riesgos. Sabemos que el cisplatino, que se da en concomitancia para el cáncer cervical con la radioterapia, un odds ratio de 1.3, y el bevacizumab, que es un antiangiogénico, lo usamos mucho en escenarios metastásicos de cáncer cervical, se usa también en el ovario, puede aumentar 1.4 veces la posibilidad de hacer eventos tromboembólicos que cuando no se usa. La radioterapia, se ha mostrado un potencial daño en los plexos pélvicos durante esta radioterapia y los reportes, como les digo, pues son sujetos a variabilidad, pero más o menos el 8% de las pacientes que están sometidas a radioterapia y cáncer. Y también una mortalidad que no es despreciable con la braquiterapia ginecológica en un estudio 1.2%. No olvidemos que estas pacientes, adicional a toda su comorbilidad, su carga de enfermedad, por ejemplo, hacen anemia asociada al cáncer y deben utilizar agentes como EPO o estimuladores de eritropoyetina, donde se ha visto definitivamente también un mayor riesgo de hacer eventos tromboembólicos, 19.3 versus 7.7 cuando no se usa el EPO. Queda siempre la duda y queda siempre el dilema, incluso en registros tan importantes como el del Instituto Nacional de Cáncer, incluyen la trombosis venosa y la arterial en la misma categoría, entonces se puede enmascarar esa verdadera incidencia y siempre queda la duda si fue el cáncer o si definitivamente son estos agentes complementarios los que lo causaron. Es fundamental estratificar el riesgo. ¿Y para qué estratificamos? Para definir si la paciente necesita y cómo se va a orientar esta terapia de tromboprofilaxis. Siempre debemos sopesar riesgo-beneficio. Y entendemos que los médicos sugerimos a las pacientes, pero también, y hago esta alusión muy importante, los pacientes tienen que tomar decisiones y debemos involucrarlos en el acto médico. Digamos que el principal riesgo es el potencial de sangrado mayor. Entonces, ese principalmente es el desafío. Darle la tromboprofilaxis para evitar estos eventos tromboembólicos, pero teniendo en cuenta que esas pacientes pueden tener mayor riesgo de hemorragia. Se han hecho varios scores, los van a ver a lo largo de la charla, y vamos a empezar en este escenario que no es tan habitual, estamos más sensibilizados con la hospitalizada o con la paciente que va a ser llevada a cirugía. Pero estas son las pacientes ambulatorias con cáncer que están manejándose con quimioterapia externamente. Hay un índice, un modelo predictivo, que es el riesgo de Corana,
que básicamente lo que toma es el tipo de tumor y esto le da una puntuación. Vemos como ginecología los tumores nuestros dan un punto en el score, tener plaquetas prequimioterapia más de 350.000, una hemoglobina de menos de 10, los leucocitos, el índice de masa corporal. Y eso ha permitido estratificar el riesgo tanto así que en las guías, como lo vamos a ver ahora, de las pacientes que tienen cáncer y que pues, deben ser sometidas a tromboprofilaxis, este score es fundamental para definir en intermedio alto el inicio de tromboprofilaxis. Recordemos cuáles son las estrategias que tenemos en cáncer. Tenemos no farmacológicas y farmacológicas, que son no farmacológicas, la hidratación, pues muy importante para los pacientes, la deambulación temprana, unas medidas de compresión graduada o la compresión neumática intermitente, y las farmacológicas que también tenemos un panorama amplio, como es la heparina, las heparinas de bajo peso molecular y el uso creciente de los anticoagulantes orales. Entonces vamos a ver qué dice la evidencia y como les digo hay mucha literatura, cuando ustedes buscan en PubMed pues van a tener muchísimos registros, pero lo importante es enfocar en la población objeto. Entonces les traigo el día de hoy dos guías fundamentales, una de la ASCO, que es la Sociedad Americana de Oncología Clínica, y la otra de la NCCN, que son las guías de cáncer que nos supeditan todos los manejos de nuestras pacientes. Bajo esta guía que se desarrolló, se incluyeron 35 estudios, ensayos clínicos, entre 2014 y 2018, y se contestaron 6 preguntas clínicas para estos pacientes de cómo definir la profilaxis tromboembólica venosa. Y para este tema específicamente, porque aquí hablan no solamente de profilaxis, sino de tratamiento, y mi objeto de la charla es la profilaxis, vamos a contestar 2. Y la primera es, ¿deben los pacientes hospitalizados con cáncer recibir anticoagulación para la profilaxis de eventos tromboembólicos? Y la segunda, los pacientes ambulatorios, que ya les mencioné algo con el SCOL de Corana. Entonces, ¿qué nos dice esta guía? La primera recomendación, paciente que tenga cáncer, que esté hospitalizado, que tenga una comorbilidad médica aguda, pero ya les voy a contar un poco de la limitación de esto de comorbilidades en los estudios. Más movilidad reducida, pues sí necesita. Entonces, paciente hospitalizado, cáncer, hay que darle esta tromboprofilaxis. Paciente con cáncer hospitalizado, que no tiene otros factores de riesgo ni otras comorbilidades, igual se beneficia con una evidencia de calidad baja, pero una fuerza de recomendación moderada de darle esta tromboprofilaxis. Y la tercera es paciente ambulatorio con cáncer que posteriormente ingresa a una hospitalización simplemente para la aplicación de la quimioterapia o un procedimiento menor, que ya les voy a decir cuál es el menor, no necesitaría esta profilaxis. La evidencia en cáncer, aunque hay mucha literatura, realmente no hay tantos estudios específicos directamente dirigidos a cáncer y muchas de las recomendaciones, así como pasa en las gestantes, se extrapolan de la población general. La evidencia en este tópico específico de hospitalizadas, en esta guía nos mencionan un metaanálisis con 3 ensayos clínicos aleatorizados, donde no hubo diferencia significativa en el uso de la anticoagulación de estas pacientes hospitalizadas. Les decía que las poblaciones son heterogéneas en los estudios y aquí solamente incluyeron condiciones agudas pulmonares, infecciones reumáticas, enfermedad inflamatoria intestinal, y sabemos todo el abanico que tenemos de posibilidades de comorbilidad en nuestras pacientes, porque además una característica que debemos tener en cuenta es que las pacientes oncológicas en general pues son pacientes añosas, son pacientes con comorbilidades adicionales. Que es importante entonces entender, como les digo, que definitivamente así no haya evidencia sólida, nivel 1, ¿sí? La recomendación A, tenemos que tener en cuenta que tienen un riesgo cuando están hospitalizadas de hacer estos eventos tromboembólicos. No hay claro beneficio en esa sola paciente que llega y se hospitaliza para colocación de quimio y desde ese mismo día o al día siguiente no deberíamos ponerles tromboprofilaxis y definitivamente pues hay que seguir trabajando en construir evidencia prospectiva para esos modelos de evaluación de riesgo en estas pacientes hospitalizadas. En las ambulatorias, paciente con cáncer que está en su casa y que está recibiendo, asistiendo al hospital periódicamente para su tratamiento, su radioterapia, su quimio, pero está en casa, no se le debe dar tromboprofilaxis sistemática. Pero, como les mencionaba, para eso son los modelos de predicción de riesgo, el score de Corana, que tengan 2 o mayor, esas pacientes sí tienen alto riesgo de hacer eventos tromboembólicos, así estén en casa, deambulando, hidratándose, y esas pacientes deberíamos ofrecerles tromboprofilaxis. También es interesante tener en cuenta que para esta tromboprofilaxis ambulatoria tenemos ya el uso y está documentado en la guía de los anticoagulantes orales como apixaban, rivaroxaban y las heparinas de bajo peso molecular. Entonces, insisto, individualicemos las pacientes, les hacemos el score, miramos sus factores de riesgo y con eso decidimos el inicio de la tromboprofilaxis. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que definitivamente en estas pacientes, cuando tienen estos altos riesgos, con estos índices de Corana altos,
pues sí hay un impacto positivo, 3.3 en eventos tromboembólicos versus 8.1, y lo mismo en mortalidad. Tener en cuenta que en estos estudios un poco más de riesgo de hemorragia con los orales, sin embargo, digamos que se avala y se apoya su uso. Como les digo, hay nuevos estudios. El ensayo AVER, que es de apixaban, incluyó 50% de pacientes con cáncer ginecológico y la incidencia absoluta de riesgo fue un 1%, sin embargo, fue superior en estas pacientes. ¿Qué se recomienda cuando se utilizan estos anticoagulantes orales, como el rivaroxaban y el apixaban, que nos usen concomitante con algunos inhibidores o inductores de glicoproteína peroxitotomo P450 por el metabolismo que presentan, porque pueden aumentar pues, su vida media y generar más efectos adversos? Insisto, el enfoque de tomboprofilaxis en esta población debe ser adaptado al riesgo. Esta misma guía también nos menciona, y me parece muy interesante porque van a ver aquí una divergencia con la guía NSCN, que también es una insignia para nosotros, y es las contraindicaciones de esas terapias anticoagulantes. Ellos ponen unas absolutas, y ustedes pues conocen la mayoría, que tenga un sangrado serio o potencialmente amenazante para la vida, hipertensión maligna no controlada, coagulopatía no compensada, una trombocitopenia severa de menos de 20.000. Pero lo interesante es que ellos dicen que estos criterios son para dosis terapéuticas y no deberíamos aplicarlos a las dosis profilácticas, o sea que aparentemente individualizar en estos contextos. Pero como les digo, les presento la evidencia. Vamos a ver que otras escuelas o otros grupos pues definitivamente dicen que es mejor evitarlas. Y recordemos que tomoprofilaxis no es igual solamente a noxaparina, a fraxiparina, a warfarina. La tomoprofilaxis incluye también las medidas no farmacológicas y son un elemento que podemos también tener en cuenta. Las contraindicaciones relativas, si tiene un sangrado gastrointestinal, unas plaquetas por debajo de 50.000 pero no menos de 20.000, y estas que ustedes ven acá. Un beneficio incierto en pacientes que ya están en estadios paliativos, donde de pronto ese beneficio de sobreintervención no va a generar expectativa de vida. Y nunca olviden, y por eso insisto, las guías americanas también lo refieren ampliamente, y es que los pacientes deben tener preferencias o desusos de esas tipo de terapias. Siempre hay que concertar con los pacientes. Tener en cuenta no solamente quiere o no quiere. Tenemos pacientes de domicilios lejanos, tenemos pacientes de difícil seguimiento, y cualquier tomboprofilaxis o anticoagulación pues requiere una vigilancia estricta. Esta es la guía NSCN, la última versión del 2021, donde también nos muestran todo el algoritmo, y en aras del tiempo no me voy a detener a contarles, pero lo importante es que yo identifico una paciente que tiene un cáncer ginecológico y lo que debo hacer es empezar a proveerle toda esa información, decirle que hay riesgos, que hay beneficios, hablarle idealmente en porcentajes y decirle que hasta un 25% de las pacientes con cáncer pueden hacer estos eventos tromboembólicos. Se hace una historia física completa, un examen ginecológico, se solicitan unos tiempos de coagulación, función hepática y renal, y evaluamos los riesgos, como les mencionaba, y el panorama, el contexto, si es ambulatoria, si es hospitalizada. Para esos pacientes, por ejemplo, que son ambulatorias, entonces yo defino la tomboprofilaxis que le voy a dar. Aquí están todas las alternativas. Vean que también está la compresión neumática intermitente, ¿listo? Y siempre tener en cuenta este punto, como decía el doctor Rodríguez, mirar las contraindicaciones de la anticoagulación. Entonces, es fundamental para evitar esa morbilidad hemorrágica en las pacientes. Aquí tenemos todas las alternativas, y esta es para pacientes hospitalizadas, pero de manejo médico, no las que voy a operar, sino las que son de manejo médico, que están por una quimio, una falla renal, que están infectadas y que las tengo allá en la institución. Vean todas las alternativas terapéuticas, tengo alteparina, enoxaparina, fondaparinox, heparina no fraccionada, con las dosis. Recordemos siempre hacer los ajustes renales cuando tienen falla renal asociada. Y también es algo muy importante, definitivamente, ver el peso de las pacientes y hacer ajustes por peso, porque a veces podemos dar dosis subóptimas, acostumbrados a dar la ampolla de tanto, o siempre doy 0.3, o doy 40, o doy 60, entonces, independientemente del tipo de agente, pues hacer este cálculo muy juicioso. Tener en cuenta también, no solamente la paciente tiene el panorama de que llega al hospitalizo, sino que le voy a dar salida. Y si la paciente es médica o es quirúrgica, pues defino esa tomboprofilaxis, bien sea 7, 10 días o extendida 28 días, que también ya les voy a mencionar. Aquí les traigo este punto, este 70%, porque es interesante que cuando vemos las pacientes que son quirúrgicas, pues la mayoría han sido llevadas a cirugías abdominales o pélvicas de alto riesgo. Entonces, ya van a ver que la estratificación de riesgo en las quirúrgicas es diferente porque la mayoría son alto riesgo. Entonces, aplicar de pronto SCORE, todas nos va a dar para ponerle tomboprofilaxis.
Estos algoritmos están disponibles, ustedes ponen en Google, en SSN, para el que quiera leer un poco más. Esto no se lo aprende uno, pero tiene sus tablas y tiene su referente donde va a consultar la información. Vean, por ejemplo, para los pacientes ambulatorios de manejo médico no quirúrgico, cómo también se establecen la apixaban, rivaroxaban, dalteparina, enoxaparina, todos ellos con eficacias similares. Las contraindicaciones que plantean SSN, y como les digo, discrepan un poco de ASCO, que es la Sociedad de Oncología Clínica, porque ellos sí dicen que definitivamente no se debería poner ni siquiera anticoagulación profiláctica si una paciente tiene sangrado activo, si tiene una trombocitopenia de menos de 50.000, si tiene una coagulopatía hemorrágica subyacente, si le vamos a poner un catéter neuroaxial y si se van a hacer intervenciones de columna. Entonces, eso serían contraindicaciones absolutas. Para la mecánica, que a veces se nos olvida, una paciente que tenga una TBP documentada y que no se le ha empezado el manejo anticoagulante, pilas, pues no hay que poner la compresión porque aumenta el riesgo de embolia pulmonar. Y la relativa, que tenga un hematoma o que tenga úlceras en la piel, porque pues eso le va a generar más irritación ahí cutánea, que tenga neuropatías e insuficiencia arterial. ¿Qué hacemos nosotros en la práctica? Nosotros definitivamente a estas pacientes bajo estas indicaciones, pues no le ponemos la tomoprofilaxis tampoco farmacológica y acudimos a la mecánica, porque nosotros pues definitivamente también debemos comentar la morbilidad hemorrágica con estos criterios. ¿Qué pasó con el caso de la paciente? Entonces les mencionaba que tenía, la paciente inicialmente un presunto estadio 1, pero hicimos una revisión institucional, tenemos un equipo maravilloso, una junta de tumores que hacemos cada 15 días, donde se revisa todas las imágenes, la patología, todos los elementos de estas pacientes para tomar decisiones y se evidenció un compromiso ganglionar pélvico y paraórtico en esta revisión y nos dio un estadio 3C2. En la junta se definió llevarle una citorreducción por la parotomía. Esta paciente era una paciente de domicilio lejano y se definió un manejo intrahospitalario. Acudimos a todos estos algoritmos, a todas estas estrategias y dijimos, bueno, la paciente tiene alto riesgo, va a ser llevada a una cirugía pélvica amplia. ¿Qué dice la evidencia? Pues hay que empezar el manejo de tomboprofilaxis preoperatorio, que también ya voy a hablar más adelante, y le suspendimos el agente bajo peso molecular 12 horas antes del procedimiento. Hasta este punto, ¿qué podemos llevar a casa? Recordemos que los eventos tromboembólicos son asociados a neoplasias ginecológicas con una alta carga negativa, ya lo sabemos. Hay que identificar factores de riesgo, no solamente decir que porque tiene cáncer, entonces ya hay que empezarle su tomoprofilaxis. Ya vimos que en el ambulatorio utilizamos el score de Corana, en el hospitalario no hay evidencia sólida, falta más validación, pero definitivamente la estancia hospitalaria les hace más riesgo, entonces sí hay que darle, que los estudios son de población heterogénea y que definitivamente siempre debemos mirar riesgo-beneficio. Tengan en cuenta, como les decía el doctor Rodríguez, ese checklist de situaciones que nos contraindican la tomoprofilaxis farmacológica, pero eso no quiere decir que no le podamos poner mecánica. Y ese es el mensaje, pues, hasta este momento para cáncer ginecológico. Vamos a una segunda fase, y es la tomoprofilaxis, que están muy encaminadas o muy cogidas de la mano para entenderlas. Vamos a hablar específicamente en el escenario quirúrgico. Tampoco para esta parte tengo ningún conflicto de interés. Y bueno, digamos que uno diría, bueno, los pacientes con cáncer ginecológico llevadas a cirugía, ¿necesitan tomoprofilaxis? Sí. Y bueno, se acabó la charla. Pero ese no es el desafío. Todos ya entendimos por los fenómenos fisiopatológicos que lo requiere, pero el verdadero dilema o la duda y que de pronto vamos a aprender hoy es cuándo iniciarla, cuál agente, si aumenta este riesgo de sangrado. Y pues para eso les hice la revisión, entonces pienso darles como unos elementos de orientación. No olviden la alta carga de enfermedad de cáncer que tenemos en el mundo, más de 9 millones nuestras de mujeres afectadas por esta entidad. Y aquí básicamente les quiero mostrar que la mayoría de nuestras neoplasias, cervix, endometrio y ovario, el manejo es quirúrgico. Entonces son pacientes donde vamos a ver que entre 37 y 96% de ellas, por los estadios y por la clasificación actual del cáncer, van a requerir una cirugía. Entonces ya tenemos dos desafíos, no solamente la neoplasia, que ya les mencioné todos los factores, pero además le vamos a sumar la cirugía, y que no son cirugías pequeñas. Esta es la clasificación FIGO, aquí simplemente para recordarles que la mayoría de estas en ovario, endometrio y vulva requieren estadificación incluso ganglionar. Y para los que han estado en cirugías gineco-oncológicas saben que una estadificación ganglionar es una cirugía más todo la citorreducción adicional que no tiene menos de 3 horas. ¿Qué pasa también cuando operamos las pacientes? Nosotros vamos con una planeación, tenemos, como les digo, esa junta donde evaluamos todas las imágenes, pero a veces tenemos pues elementos que no se vieron en estas imágenes. Aquí les estoy mostrando una citorreducción paraórtica que hicimos por la paroscopia, paciente súper adherida. Eso también es un factor importante para tener en cuenta porque aumenta los tiempos operatorios.
con unos conglomerados ganglionares a nivel paraórtico súper pegados. Ahí también estaba cerca al duodeno. Y pues definitivamente ahí está la metástasis, como ustedes ven, una metástasis súper adherida que requirió un esfuerzo quirúrgico con una cirugía de 240 minutos, que al final fue exitosa, que se pudo hacer la citorreducción, que no hubo morbilidad asociada intraoperatoria, pero que definitivamente en una paciente con cáncer, cirugía, más estos tiempos quirúrgicos, pues aumenta todos estos riesgos y todos estos factores que ya les mencioné. Esto es escenario de citorreducción de ovario. El ovario de nuestras neoplasias es la de mayor desafío quirúrgico porque el ovario tiene una diseminación peritoneal y sabemos que el peritoneo está recubriendo toda la cavidad abdominal. En este estudio publicado en el New England, en el escenario de citorreducción secundaria, hasta un 40% de las pacientes tenían citorreducción de abdomen superior. Esto es bastante alto, casi la mitad. Vemos como 31% tuvieron citorreducción ganglionar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estamos aumentando los riesgos de estas pacientes, pero recordemos que en el ovario y en todas las neoplasias, si yo opero a una paciente, voy a dejarla en citorreducción completa. Es decir, que el cirujano no vea enfermedad en el momento pues, que opera. También tener en cuenta las estancias hospitalarias. Se ha propendido y está de uso creciente una cosa que se llama descarga el mismo día, incluso en cáncer ginecológico, pero tiene unos criterios muy seleccionados que sean cirugías en la mañana, que sean de menos de 2 horas, que la paciente tenga menos de 60 años, que no tenga comorbilidades, que la paciente desee irse el mismo día a la casa. Y eso está pues en crecimiento, como les menciono. Pero cuando vemos los estudios, cirugías oncológicas, por ejemplo, por laparoscopia, al menos un día de hospitalización, estos son centros de Estados Unidos de referencia en cáncer, y una cirugía abierta en Estados Unidos, 5.6 días. Entonces vemos que son tiempos elevados. Como por ejemplo, y esto también es bastante interesante, en otros países, en Asia, por ejemplo, las estancias hospitalarias de un robot, y eso que son procedimientos tipo histerectomía, no todos eran con linfas o muy mórbidos, 7 días de estancia hospitalaria, por la laparoscopia 7 días y por la laparotomía 10 días. Entonces, si nosotros a veces pensamos que nuestras altas son muy demoradas, pues les cuento que en otros escenarios son mucho más altas y está documentado en la literatura, y esto aumenta los riesgos. Porque les hablaba un poco de la estratificación en la paciente que va a ser llevada a manejo quirúrgico. Esta es la escala de Caprini, no me voy a detener mucho, el doctor Rodríguez la explicó también, pero cuando ustedes analizan las pacientes y empezamos a hacer la puntuación, el solo hecho de tener cáncer, la edad que tienen nuestras pacientes gineco-oncológicas, más todas las comorbilidades, pues le dan mínimo moderado y la mayoría alto. Entonces, esto hace que definitivamente podamos hacer la estratificación, pero ya vamos a tener en cuenta que estas pacientes lo requieren. No tengo conflicto de interés, claro, pero como se decía también uno de los colegas, esto está disponible en Google, ustedes buscan los calculadores de riesgo y es muy sencillo, ustedes van pinchando en la variable que tenga la paciente, esto les va a dar una puntuación de factores de riesgo y la misma aplicación le puede decir, utilice esto o aquello para prevenir estos eventos tromboembólicos en la paciente. Las guías en NCCN también mencionan que podemos hacer una estratificación previa a la cirugía, sabiendo qué procedimiento vamos a hacer. Si una paciente se le va a hacer un procedimiento dermatológico, pues su riesgo es muy bajo, comparado a una cirugía de cáncer que es de alto riesgo de sangrado, porque sabemos que el cáncer infiltra, entonces infiltra vasos, infiltra nervios, se mete al intestino y pues eso hace definitivamente que haya más riesgo de hemorragia. Entonces era lo que les decía al principio, que en estas pacientes ya de base, ese potencial de sangrado que va a tener la cirugía me hace que la estratifique como alto riesgo. Esto es la clasificación de los cirujanos de tórax del Colegio Americano, donde ellos dicen que de acuerdo al tipo de procedimiento hay que proceder a la tromboprofilaxis y definitivamente en cáncer no ningún procedimiento es menor realmente, son o procedimientos laparoscópicos o mayores y ellos hacen alusión a mayores que tienen laparotomías con resección multivisceral y vean que desde este nivel ya se usa la heparina bajo peso molecular. Entonces el mensaje es que la cirugía gineco-oncológica requiere tromboprofilaxis. ¿Qué dice entonces la guía de ASCO? Vamos a la tercera pregunta, ya les mencioné, pero entonces específicamente en el escenario quirúrgico. Y nos da unas recomendaciones muy prácticas. La primera, cáncer más cirugía mayor, definitivamente sí hay que darle tromboprofilaxis. Se le puede dar heparina no fraccionada o heparinas de bajo peso molecular. Estos son los dos agentes indicados en este escenario de las pacientes operables. Si la cirugía mayor es planeada, se ha demostrado, hay estudios que han evidenciado que empezarla antes de la cirugía tiene un impacto positivo en reducción de eventos tromboembólicos. Hay a veces mitos respecto a que va a aumentar el riesgo de sangrado, de hematomas, pero definitivamente pues no es un riesgo estadísticamente significativo. Lo que se sugiere es descontinuarla o diferirla 12 horas antes por lo menos del procedimiento.
y reiniciarla posteriormente 12 horas, ya les voy a mostrar. Si es una cirugía mayor, es una paciente con comorbilidad, lo ideal es que sea una profilaxis dual, no solamente el medicamento, sino ponerle compresión neumática intermitente, y si solamente definitivamente no le puedo poner tomoprofilaxis farmacológica, puedo acudir a esta tomoprofilaxis mecánica. Si tiene mucho riesgo, no se vuelve una elección, hay que hacerlo, o sea, hay que poner la profilaxis dual, como les digo, mecánica y farmacológica, y sobre cuánto tiempo debe durar. En cáncer y cirugía, si es una laparoscopia de menos de 45 minutos, potencialmente puede hacerle tomoprofilaxis 7 a 10 días, que como les digo, pues en general no son cirugías cortas las oncológicas, y la extendida, definitivamente para las laparotomías por cáncer hay que mandarla a los 28 días, y las laparoscópicas con alto riesgo, que básicamente es eso, más de 45 minutos, que haya tenido multivisceralidad, o sea, casi todas, el 95% de las laparoscopias que hacemos. La NSCN también nos da pues ese escenario quirúrgico, ya les mencionaba, entonces recordemos heparina no fraccionada o de bajo peso molecular, más compresión neumática intermitente. Aquí están los agentes. Me parece interesante una apuesta que se hace ahorita a la tomoprofilaxis, por lo menos en estas guías, y es la terapia puente. Es decir, yo le doy preoperatoriamente las heparinas de bajo peso molecular o no fraccionada, pero después puedo hacer puente con apixaban, de haber iniciado pues estos agentes que ya les estoy mencionando, y se da cada 12 horas 2.5 miligramos. No olvidemos la dosis renal y la dosis de ajuste en las pacientes obesas, eso no se nos puede olvidar para darle un tratamiento adecuado a las pacientes. Y para las profilaxis extendidas sí gana mucho más uso, y lo que les mencionaba, estos anticoagulantes orales, pero también la alteparina y la enoxaparina. Ellos en la guía no favorecen una u otra, ellos mencionan la disponibilidad que tenga en su institución, la adherencia que pueda tener esta paciente, sabemos que hay ventajas y desventajas, tenemos que mirar precio, tenemos que ver el acceso que tienen las pacientes a conseguirlo, las subcutáneas ocasionalmente el dolor que genera el pinchazo, el mejor control que puede generar uno u otro agente. Bueno, eso se va decidiendo, se individualiza y se decide pues en conjunto. Les traje esta guía que es muy importante para nosotros, que son las guías ERAS, donde nos dan unos lineamientos de esos cuidados perioperatorios y cómo las pacientes definitivamente su impacto en recuperación, en dolor, en menores complicaciones son fundamentales. Las ERAS, las guías ERAS, y ustedes deben saberlo también, no solamente están para ginecología oncológica, sino para cualquier cirugía, y se adoptan unas recomendaciones. Entonces, ¿qué les cuento de cosas, por ejemplo, en ginecología oncológica? Esto fue publicado por el doctor Nelson en 2019, lo que nos rige para el cuidado perioperatorio, y que las pacientes de ginecología oncológica que tengan cirugías, él pone un umbral de 30 minutos, otros hablan de 45, pero miren que con solo más de 30 minutos ya se da profilaxis dual, mecánica y farmacológica. Debe continuarse la tomoprofilaxis durante la estancia hospitalaria, no se puede suspender después de operar la paciente. Lo que les mencionaba del momento de empezar la profilaxis, cuando se da preoperatoria, los eventos tromboembólicos son 1.9 versus 8 cuando no se da, y la muerte fue 0% versus 2%, estadísticamente significativo, o sea, tiene menor riesgo de estos eventos y menor muerte si yo la empiezo antes de la cirugía. Y lo que les mencionaba hace un ratico, que no hay aumento de la hemorragia intraoperatoria, la trombocitopenia, el hematoma epidural. La extracción del catéter epidural, que a veces lo ponemos como coadyuvante para el manejo del dolor, se debe programar de acuerdo con la última dosis de heparina. Eso toca consultarlo con el anestesiólogo, eso no tiene inconveniente. Yo siempre, y el mensaje adicional que les doy es: trabajen en equipo. En la fundación nosotros tenemos un gran apoyo con especialistas expertos. Ya ahorita la doctora Montenegro nos va a contar un poco del programa del centro de cuidado, pero precisamente en esta paciente, y como van a ver en la evolución, su intervención, su manejo, su apoyo en esta manejo no solamente de tomoprofilaxis, sino de manejo de anticoagulante, porque esta señora hizo una comorbilidad, que ya les voy a contar, fue fundamental. Entonces, no les dé pena preguntarle, todos tenemos internistas, afortunadamente en nuestros servicios, otros contamos con hematólogos, que es lo ideal, entonces, pues definitivamente hay que propender por darle lo mejor a los pacientes. La profilaxis mecánica, menor tasa de tromboembolismos venosos, que no dar nada en los primeros 5 días posoperatorios, por eso ellos apoyan mucho esa profilaxis dual. Recordar que los riesgos de tromboembolismo van más allá de la estancia, y así la paciente esté deambulando con las medidas en la casa, tiene riesgo de hacer estos eventos tromboembólicos. Y el estudio en Oxacan 2 mostró una reducción del 60% en estas tasas cuando utilizamos heparinas de bajo peso molecular extendidas 28 días versus 10 días. Abierta siempre, cirugía mayor por cáncer, la laparotomía debe ir con esa tomoprofilaxis extendida 28 días.
y laparoscópica si tiene factores de riesgo. Todos los autores dicen eso y se lo dejan a su juicio clínico, que por lo menos 10 días. Recordemos también que estos pacientes no solamente el evento quirúrgico, estos pacientes, especialmente cáncer de ovario, van a requerir quimioterapia adyuvante, la cual empezamos en una ventana entre 3 y 5 semanas posoperatorias. Es decir, que estas pacientes tienen un tercer ANOXA, un tercer riesgo, adicional al cáncer, la cirugía más la quimio, por lo cual esa tomboprofilaxis extendida se apoya definitivamente en las guías. Lo que les decía, la introducción y el crecimiento de estos anticoagulantes orales, como el ensayo ABERT, recordemos que incluyó 50% de cáncer ginecológico, donde se pudo hacer la terapia puente y continuar con apixaban en casa con una reducción del 60% en los eventos tromboembólicos. Esos son resúmenes de las recomendaciones, ya les mencioné, tomboprofilaxis preoperatoria, extender a 28 días sin laparotomía, laparoscopia según criterio, y vemos aquí todos los niveles de evidencia que son moderados y altos, y lo de la anticoagulación oral, que está creciendo, insisto, pues pone en baja, porque faltan más estudios que se validen para este escenario. Sin embargo, las guías lo están empezando a contemplar. ¿Cuándo reiniciar luego de la cirugía? Como les mencionaba, es otro reto. Entonces tenemos el mito que como son cirugías multiviscerales, hemos manipulado vasos, quedan a veces lechos cruentos retroperitoneales, pues que no, mejor no empezar la anticoagulación o la tomboprofilaxis, perdón, porque pues esa paciente va a resangrar. Pero las mismas guías lo mencionan, que definitivamente en una paciente que no tiene esas contraindicaciones absolutas, oncológica, manejo quirúrgico normal, sin complicaciones asociadas, pues que haya quedado empaquetado un vaso activo, se puede reiniciar entre 12 y 24 horas. Y una paciente de alto riesgo, o sea que definitivamente yo digo, puede hacer un hematoma, puede hacer mucho riesgo hasta 24 horas después de este lapso. Pero entonces hay que empezarla, ¿listo? Y no hay que olvidarla, hay que formularla. De hecho, dentro de las metas de calidad está el inicio temprano de esta tomboprofilaxis. No se recomienda antes de las 12 horas porque sí puede aumentar pues, el riesgo de estos eventos hemorrágicos, y 12 horas es una ventana que la mayoría de estudios avalan porque es segura y nos hace el efecto antitrombótico. Les quiero retroalimentar del caso, y esto es muy interesante porque la señora la operamos en julio y se le hizo una citorreducción multivisceral. Tenía, como les menciono, un compromiso uterino, parametrial, tenía anexial, una masa totalmente adosada al meso, una cirugía bastante extensa, 230 minutos con un sangrado 800, hubo bastante manipulación de las venas ilíacas, sobre todo la ilíaca interna, porque estaba muy adherido a un conglomerado. Esta es una foto del día de la citorreducción con mi equipo. Les quiero mostrar cuál fue el panorama. Como ustedes ven, pues se ve todo retroperitoneo disecado, limpio de enfermedad, y la paciente tenía una enfermedad tan extensa que incluso requirió resección intestinal porque tenía compromiso a este nivel. Esta es la masa retroperitoneal y estos son los conglomerados ganglionares adosados a las estructuras vasculares. Entonces, son retos quirúrgicos definitivamente que aumentan la morbilidad y el riesgo de estos eventos en las pacientes. Esta paciente, como ustedes ven, desde el día 1 de la evolución, estratificamos riesgo, empezamos manejo tomboprofiláctico, pero al día 5 posoperatorio se documenta un dolor y un edema asimétrico en el miembro inferior izquierdo, que nos hace sospechar en primera instancia, pues una trombosis venosa profunda. Le pedimos un Doppler. Todo esto es institucional, donde se evidenció una trombosis venosa profunda de características subagudas en la unión safeno-femoral y vena safena mayor izquierda. Y, insisto, el papel juicioso del centro de cuidado clínico, que valoró la paciente, que empezó el manejo oportuno. La paciente en ese momento no tenía disnea, no estaba saturada, pero estaba taquicárdica, que era lo único llamativo, sin fiebre, sin signos de infección, y con una trombosis venosa profunda. Nunca dejar de pensar, y eso la doctora Montenegro les contará ahora, el enfoque de estas pacientes adecuado y pertinente en el diagnóstico. Se le hizo un angiotac que salió positivo para TEP, y con el apoyo del centro de cuidado empezamos enoxaparina, 1 miligramo por kilo, que correspondía a 55 miligramos, subcutáneo cada 12 horas. Se clasificó una embolia pulmonar con un factor de riesgo transitorio mayor, la cirugía pélvica, por supuesto, con riesgo intermedio bajo con PESI 96 clase 3. ¿Qué pasó con el caso? La paciente estuvo hospitalizada, la enoxaparina cada 12 horas por 72 horas, y se logró hacer la terapia puente, se fue con apixaban, y hasta el momento la paciente con una adecuada evolución clínica. El mensaje más importante del caso, y por eso lo traigo hoy, es que a pesar del adecuado manejo de la tomboprofilaxis pre y posoperatoria, de la compresión mecánica, a la señora se le puso todo el protocolo, la paciente presentó trombosis venosa profunda y presentó TEP, no lo olviden. ¿Qué esfuerzos hacemos además institucionales? No solamente en el cuidado de todas las pacientes con cáncer, sino este es un programa referente que tenemos en el departamento, que es el programa de cuidado clínico en cáncer epitelial de ovario,
el cual básicamente ha estandarizado el manejo en el diagnóstico, en la cirugía y en el posoperatorio, más el manejo adyuvante de las pacientes con cáncer epitelial de ovario, donde estandarizamos nuestros procesos, medimos resultados, tenemos indicadores de gestión. Quiero mencionarles, la Fundación tiene un indicador transversal para todos los procesos quirúrgicos y de uso de tromboprofilaxis, que inician en las primeras 24 horas en la ventana que les mencionaba, que segure que dicen las guías, debe ser 100%. Este nos dio 55, pero quiero aclarar que siempre se ha sido muy juicioso el proceso. Había subregistro en las notas quirúrgicas y demás, pero cuando se implementa el programa definitivamente logramos adherencia del 100%. Y es una bandera, es una premisa, o sea, una paciente con cáncer ginecológico, con cáncer epitelial de ovario, no se va a la institución sin la estratificación de riesgo, sin la tromboprofilaxis y sin todo el manejo adecuado que se hace. Y no solamente para ovario, sino para las demás neoplasias. ¿Qué debemos llevar a casa de esta segunda parte? Recordemos, y es el mensaje final, los pacientes con cáncer ginecológico tienen múltiples factores que les predisponen a hacer estos eventos tromboembólicos y más si son llevadas a cirugía. Ya les mostré, entonces, toda paciente que va a ser operada por cáncer va a requerir tromboprofilaxis. Idealmente la dual, mecánica y farmacológica. Si vamos a dar la tromboprofilaxis, que pues hay que darla realmente, la empezamos preoperatoria y la continuamos posoperatoria, que no se nos olvide. Extendida hace alusión a los 28 días según factores de riesgo, pero si es laparotomía siempre, si es laparoscópica individualiza al médico. Detecte síntomas, entonces no pensar que como está con la tromboprofilaxis a la señora no le dan eventos tromboembólicos. Vieron mi paciente que tuvo trombocitis venosa profunda y TEP a pesar de todos los manejos. Es una terapia en crecimiento y hay que esperar más evidencia al uso de los anticoagulantes orales, pero se está viendo como alternativa en las guías y definitivamente no trabaje solo. O sea, podemos ser muy buenos quirúrgicos, podemos tener una visión amplia de las pacientes, pero tenemos casos muy desafiantes, tenemos también pacientes en las cuales se contraindica la medicación o hay que ajustar dosis. Confíen en sus colegas, apóyese con medicina interna o hematología, que siempre van a estar ahí para ayudarlos. Les agradezco mucho, aquí les dejo mi correo y cualquier inquietud, si desean que les envíe la información, con muchísimo gusto.